Los han manipulado y es la hora de despertar del sueño profundo, el materialismo de Lucifer. Desprenderse del sistema de control mundial, en especial de la creencia que los ha mantenido estancados durante siglos para que no conocieran al Dios de la vida, la creación total, al Señor de los espíritus que Jesús nos enseñó, el único Padre, el principio del todo, el innombrable porque no tiene nombre, ya que no existía nada antes que Él que le diera un nombre, el inconmensurable porque no había quien lo pudiera medir, porque es eterno e inobservable. Es la luz pura de la que todos tomamos y es perfecto en su eternidad. Y a esto teme el dragón, porque es la misma fuerza y poder que late en el corazón humano y que da origen continuado al verbo de vida que engendra hombres, mentes y conciencias. La paz del mundo es un instrumento para desaparecer la amenaza que las tinieblas tienen. Por ello utiliza la guerra. Y aunque se le puedan agregar matices económicos, políticos, religiosos, raciales o culturales, por ello le llaman genocidio cultural, es una batalla entre la luz y las tinieblas, y ninguno se puede hacer de la vista gorda o decir que no le va a afectar, porque es una batalla en la que cada uno debe buscar el conocimiento que habló Pablo de Tarso en Efesios 6, que se refiere a la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda la perseverancia y súplica por todos los santos. Con la trama de las guerras, no quieren que ustedes tengan la unidad con toda la creación que es Dios. Sabemos que la Segunda Guerra Mundial fue ganada por los aliados y Alemania desarticulada en 1945. Pero la guerra es un juego en el que siempre se ve que hay un enemigo a futuro. Siempre han dejado el mensaje de amenaza y ahora ya está preparada la Tercera Guerra Mundial. Y esta, por si no lo sabían, casi que inicia después acabada la Segunda Guerra. Sí, así como lo escuchan, Estados Unidos e Inglaterra vieron el poderío ruso y de inmediato pensaron en que debían frenar la expansión de las repúblicas socialistas soviéticas o del comunismo, ideología que, como ya vimos, el sionismo apoyó y acogió al ponerse del lado de Alemania, siendo el sionismo una doctrina comunista. Pero enlacemos, se pensó en lo que se conoce como la Operación Impensable, la manera de empezar una guerra con Rusia antes de que ésta se reorganizara después de vencer a los nazis e impedir su expansión. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto tan grande e importante que hizo que la famosa frase "el enemigo de mi enemigo es mi amigo" tomara un significado mucho más fuerte que antes. Países con ideologías y sistemas de gobiernos tan diferentes entre sí como Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética se unieron para hacerle frente a la amenaza que representaban los alemanes y sus asociados. Pero cuando esta guerra llegó a su fin, la situación se puso un poco incómoda. Por un lado teníamos a Occidente, que había estado ayudando muchísimo a los soviéticos, pero que a su vez creían que el comunismo era una práctica antihumana. Y por el otro estaban los soviéticos, que aunque aceptaron la ayuda y la alianza de Occidente, y pues también ayudaron por su propia parte, claro está, tenían más soldados que todos los países de su bloque combinados y creían que el capitalismo y la avaricia era un cáncer para la humanidad. Aún así, por varios años, la amistad entre ambos lados se mantuvo.
La Operación Impensable fue un plan diseñado por Winston Churchill y su equipo, en el cual, debido al expansionismo soviético acelerado por toda Europa, que Polonia, uno de los aliados más fieles de Gran Bretaña, ahora estaba bajo control rojo, y al Stalin no haber respetado varios de los acuerdos de Yalta, se proponía un nuevo enfrentamiento armado contra el Ejército Rojo con el fin de expulsarlos de Europa y ponerle fin a la amenaza soviética. Pero, así como su nombre muy acertadamente lo indica, esto era impensable, una total locura, no solo por los millones más que seguramente morirían en este nuevo conflicto, sino porque difícilmente ganarían, y países como Estados Unidos no estaban dispuestos a arriesgar tanto, y mucho más cuando aún estaban en una guerra contra Japón. Por si fuera poco, los soviéticos tenían demasiados soldados, y si se comparaba con las tropas británicas y estadounidenses en el viejo mundo. Solo en el frente alemán el ejército rojo contaba con más de 6 millones de hombres, y si le sumamos a los demás esparcidos por la Unión Soviética y los ahora ocupados estados de Europa del Este, podríamos llegar a un número superior a los 11 millones de soldados. Para momentos después del final de la guerra en Europa, entre los soldados británicos y estadounidenses se podía llegar a poco más de 5 millones de activos. Por lo tanto, para reducir un poco la diferencia de tropas, Churchill pretendía rearmar a todos los soldados alemanes capturados, revivir a la maquinaria de guerra de este país y usarlos en el frente de batalla, guiados por el deseo de revancha contra los rusos y de prevenir que una separación total de sus tierras se llevara a cabo. No hay que ser muy inteligentes para darse cuenta que este plan no era muy sensato. Y el chivo expiatorio que iban a utilizar al frente era la propia Alemania, que como vemos en diferentes denuncias ha impulsado la doctrina del nazismo a diferentes lugares de Europa. Eso no quedó allí terminada la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo en Ucrania se puede ver, y que a pesar de que intentan desmentirlo, apoyó a Alemania. También organizó ejércitos para combatir a los prorrusos en sus tierras y colaboraron para perseguir, entre comillas, a los judíos. De esto hay pruebas que pueden ver en imágenes del video mientras les comparto. Esta historia para muchos es desconocida. Putin lo denunció antes de empezar su operación militar en Ucrania. Dijo que había que desnazificar la región y acabar con los delitos raciales y culturales que allí se cometen, porque es una doctrina que se enseña a todos los niños y hacen que militen en este tipo de ideologías. Pero los aliados no vieron movimientos de expansión rusa, y aún así, después de todo esto, crean un organismo militar internacional para contrarrestar la amenaza, que da nacimiento a lo que es la OTAN. Y esta es verdaderamente un peligro y una herramienta que alimenta las tensiones de los países de Europa con Rusia, y que aprovecha Estados Unidos para colocar bases militares en todo el mundo, donde países se hacen socios escogidos por Estados Unidos, como es el caso de Colombia en el gobierno de Juan Manuel Santos, y de esta forma llevan los riesgos de la guerra a tierras que deben estar ajenas a los conflictos de intereses de las potencias, como es el caso de América Latina, que también conjuntamente rechazó la proliferación o la tenencia de armas nucleares, tratado que ha sido violado, ya que Brasil tiene un submarino con capacidad nuclear comprado a Francia. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez autorizó 8 bases norteamericanas en Colombia, y vayan a saber qué tipo de armas usan, contando que tienen tecnología para enloquecer radares y desaparecer bases del mapa. Modernizan a las fuerzas aéreas que compran aviones y están programadas para lanzar bombas nucleares. Y también existe el interés de algunos países respaldados por Estados Unidos para tener plantas nucleares, como es el caso de Argentina. La OTAN cumple con los objetivos del sionismo: mantener tensiones, no solo con Rusia, sino también con China, con Corea e Irán, contra todo lo que amenaza el colonialismo que ejercen las potencias europeas y la de Norteamérica, con todo lo que no se alinee a sus políticas internacionales, que básicamente son intereses comerciales o tratados con los cuales se apoderan de las tierras raras y de todos los recursos naturales, a través de organismos como la ONU, que cumplen con el mismo fin: poner amenazas y señalarlas donde no existen, y de esta manera crear el ambiente para la llegada del anticristo
que establecerá su nuevo orden mundial y levantará su tercer templo en Jerusalén. Evento que, como vamos a ver, en una festividad realizada, los judíos claman la llegada de su Mesías, que ya sabemos es Jared Kushner. Escuchen este canto, fuerte, multitudinario, desde la explanada del muro, un eco que atraviesa la piedra y la noche. Les cuento que según la tradición, el Mesías llegará un día como este del 9 de Av y por eso lo están llamando en este momento, con salmos, con llanto, con fe, con alegría, para que venga ahora mismo, para que transforme este 9 de Av, que siempre fue el día más triste, en el más alegre de todos. Porque si viene, ya no hará falta llorar más. Con él vendrá también el tercer templo. La OTAN y la Unión Europea utiliza a Ucrania para sus fines. Todos apoyan a Ucrania con armamento y millones de euros, de dólares, de libras esterlinas, etc. Y han de saber que Ucrania, como Estado corrupto, a sabiendas de la amenaza de la invasión, las armas que recibía de diversos países para tener bien alistada sus ejércitos, vendió dicho armamento al mercado negro y estas llegaban hasta África, donde hay diversos levantamientos, guerras civiles y golpes de Estado, donde muchos civiles, hasta por su creencia religiosa, sufren las consecuencias. Habíamos dicho que la Tercera Guerra Mundial no había comenzado, ¿verdad? Pero es todo lo contrario. Está muy claro que la Tercera Guerra Mundial ya ha empezado, que los medios de información, bajo los oscuros intereses del sionismo, disfrazan las noticias, y para el mundo lo que determinaría que éste inició es la detonación de una bomba nuclear. Y hacia ese momento se mueven todos los gobiernos, y lo hacen muy sutilmente porque hay que ocultarle a todos los pueblos quiénes son los verdaderos enemigos, que es la invasión de Lucifer, que a través de los medios de comunicación y de la NASA con sus científicos, hoy promueven una amenaza espacial. Y no me refiero a la de un asteroide, sino a la llegada de una nave que viene fuera de nuestro sistema solar. Eso es lo que dicen. Y que tiene como propósito invadirnos, que es hostil y demás cosas. ¿Pero alguien se comunicó con esa supuesta nave para llegar a dicha conclusión? No, ¿verdad? Y esto afirma lo que nosotros le decimos. Nosotros, los dos testigos de Apocalipsis. Las huestes de Ciel-Ho, comandadas por el arcángel Miguel, están prestos para la batalla contra el dragón que tiene ira porque se le acabó el tiempo. Y Satanás quiere que ustedes lo defiendan, porque tiene miedo, así como la furia y la muerte temieron a la llegada de Jesús a los infiernos, porque su luz rompió las cadenas y ayudó a levantar a aquellos que habían muerto con sus corazones cristalizados en la fe del Cristo. Relato escrito en el apócrifo de Carinio y Leucilio, que resucitaron juntamente con Jesús.